Muy bien, estamos grabando. Bienvenidos, hermanos, a una nueva sesión del estudio de esta epístola a los Hebreos. Entonces voy a compartir pantalla para que podamos entonar ese corito bonito, ¿verdad? En los himnarios tradicionales es el 625 y lleva por título Grandes son. Recuerda que estamos hablando acerca de Jesús, de su ministerio, de las cualidades que encontramos ahí superiores, ¿verdad? De acuerdo al escritor, al autor de la epístola a los Hebreos. Y entonces este canto, esta canción, ¿verdad? También ensalza los atributos que tiene Jesús, ¿verdad? Grandes son tus maravillas. Muy bien, si usted se lo sabe, me acompaña y si no, lo escucha y lo sigue, ¿verdad? El canto va así. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas, grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Muy bien. Voy a dejar de compartir. Y ahora, después de decirle al Señor, ¿verdad? Que le vamos a alabar. ¿Por qué? Porque las maravillas de Él son grandes. Y eso es lo que estamos viendo en la epístola a los Hebreos. Y entonces, hermanos, vamos ahí donde nos habíamos quedado y estamos hablando acerca de Melquisedec, ¿sí? Y usted iba a hacer investigaciones, a ver quién era Melquisedec, si es un personaje ficticio, si fue una persona de carne y hueso. Y al respecto, usted, hermano, usted, hermana, si leyó, si investigó algo, ¿qué puede decir? En unas breves palabras, ¿qué nos puede decir? ¿Quién quiere comentar algo acerca de Melquisedec, el gran Melquisedec? A ver, a la una, a las dos. No, no me digas que no buscaron nada, mano. Hermano Julio, Sí, ayúdenos. bueno, Melquisedec, bueno, empezaré diciendo que Melquisedec proviene de dos palabras hebreas, Melqui y Quisedec, que significa rey de justicia. Bueno, la información sobre la biografía vida de Melquisedec está muy limitada, no existe. Y la Biblia no proporciona información, por ejemplo, del lugar de su nacimiento. Melquisedec, más que todo, es un personaje bíblico que aparece en el Antiguo Testamento de la Biblia, en los libros de Génesis y Salmos. Y en la epístola a los Hebreos se menciona a Melquisedec, que era el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. La palabra Salem es hebrea y significa paz. Por tanto, se cree que Melquisedec era el rey y sacerdote de la ciudad de Salem. Es decir, la Biblia menciona que Melquisedec era el rey, el sacerdote de Salem, y que se cree que era la ciudad de Jerusalén. Abraham también le dio a Melquisedec una 10ª parte de los despojos de la batalla en la que enfrentó, en reconocimiento a su autoridad sacerdotal a Melquisedec, ¿no? Se dice también que Melquisedec era un sacerdote de Dios Altísimo y que su presentación del pan y del vino prefiguraban el sacrificio expiatorio y marcaba lo que después se conocería como la cena del Señor. Es lo que podría comentarle en resumen. Muy bien, muy bien. Ahora, alguien que me diga su versión, su opinión. Melquisedec, ¿qué le digo? ¿Es un personaje ficticio?
o fue un hombre de carne y hueso? Hermana Raquel, hermana María, Rixi, Roberto. Hola, hermano, buenas noches. Yo ¿O era un fantasma? Dígame. por lo que estaba viendo, hermano, dice que en cuanto a lo que son, por ejemplo, la evidencia arqueológica, dice que hay registros de que este personaje existió y, por ejemplo, citan lo que es el rollo del Mar Muerto. Pero que dice también la historia que este Melquisedec, por algunas razones, ciertos personajes también lo vieron como un ser divino. Entonces dice que a él se le daba un título como, por ejemplo, de nombre Elohim, ¿verdad? Que, porque dice que este personaje proclamó el día de la expiación, entonces por eso se le dio a este personaje a este nombre, ¿verdad? De Elohim. Entonces, por lo que yo logré investigar, hermano, se logra ver de que este Melquisedec sí existió, ¿verdad? Por las evidencias arqueológicas que se muestran, hermano. Ok, pero entonces ¿era hombre o era divino? Era extraterrestre. ¿Qué era este Melquisedec? ¿Verdad? La verdad que no hay muchos registros. La Biblia, ¿verdad? Los relatos bíblicos son bastante escasos, unas 2, 3 menciones. Bien lo decía nuestro hermano Julio, ¿verdad? La primera vez que aparece el nombre es en Génesis capítulo 14, versículo 14. Y hermanos, a menos que alguien tenga otro comentario, iniciamos con lo que vamos a discutir hoy. Hermana María, muy bien. Bien, pues la historia de la Sagrada Escritura lo narra como un personaje, como un personaje escogido, elegido por Dios, porque dice que era ¿aló? Sí, le escuchamos, hermano. Elegido por Dios porque se dice que era sacerdote y a la vez fue rey. Y según en su genealogía, no se dice de él, no se dice de él si tenía madre, tenía padre. Y su sacerdocio se puede comparar al de nuestro Señor Jesucristo, puesto que no se dice que hubo un rey que le sucediera a él. Entonces, y viene a ser su sacerdocio comparado a nuestro Señor Jesucristo, porque el reino de nuestro Señor Jesucristo no tiene fin. Okay. Eso quiere decir que él era un Dios también, porque si no tiene fin, Melquisedec era eterno, pues. Bueno, no, realmente ahí como esa parte como que no la comprendo yo, hermano. Solo yo estoy comparando el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, que no tiene fin. Pero esa parte, bueno, ahí nos explica usted. Y yo esperaba que ustedes me ayudaran, si yo estoy perdido. Bueno, vamos a ver, hermano, vamos a ver algo interesante ahí. Como decíamos, ¿verdad? La primera vez que aparece el... Yo quiero opinar, Ahí va, nos llamaba Lamberto, perdón. Me intervengo así, estoy ocupadito, pero voy a lo siguiente. Vámonos. Es muy interesante ver el silencio que hay acerca de Melquisedec. Ese silencio, para mí, es un punto de partida que nos manda a investigar, porque a investigar más que todo el tiempo histórico de ellos, porque en ese tiempo el ser humano se rozaba mucho con ángeles, con cuestiones divinas, y podemos ver en varias historias bíblicas de ese tiempo que aún los patriarcas se rozaron mucho con ángeles y tuvieron ciertas visitaciones. Entonces, ese silencio que marca, en donde no marca una esposa, no marca un nacimiento, no marca un padre, una madre, familia, ni descendencia alguna, solamente los ángeles nada más. O sea, si vamos a buscarlo,
Solo los ángeles no tienen esas características. Y ahí los seres humanos, todos, provenimos de algo aún. La propia Biblia separa lo celestial con lo humano a través de las genealogías, desde Adán hasta nuestros tiempos en el Nuevo Testamento, y también marca la visitación de los ángeles desde Adán hasta la era de la predicación del Evangelio o de la Gran Comisión, como quieran ponerlo, pero para mí es algo celestial, algo, un trasfondo bastante celestial ese asunto, hermano, nada más. Muy bien. Bien, hermano, gracias por su investigación, sus comentarios. Es interesante. Ahora bien, voy a partir, hermanos, diciendo lo siguiente. La Biblia, si bien es cierto, ¿verdad? Es un libro de revelaciones, pero es lo que Dios ha querido revelar al hombre. Hay muchas cosas que no han sido reveladas y no van a ser reveladas. Son misterios que a lo mejor algún día los vamos a saber, pero lo que está revelado en la palabra es lo que Dios pretende, ¿verdad? O pretendió el exponerlo para que nosotros aprendamos, tengamos una idea, logremos conocerle de una manera más cercana, ¿verdad? Pero no están todas las cosas escritas en la Biblia, ¿verdad? Hay muchas cosas que no aparecen ahí. Pero quiero que usted lleve bien la hilación de lo que vamos a decir. Para comenzar, decíamos, ¿verdad? Melquisedec aparece por primera vez en el libro de Génesis, capítulo 14, versículo 14. Ahora, este personaje místico, como decíamos, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito acerca de el contexto en el cual aparece Melquisedec. Ok, todos nosotros ya conocemos la historia bíblica, pero la vamos a poner así, ¿verdad? Para que vayamos llevando la hilación y pasar del capítulo 5 al 6 y aterrizar en el capítulo 7 de la epístola a los Hebreos. Ahora, ¿cómo es que aparece? ¿Cuál es el contexto en el cual aparece Melquisedec en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro del Génesis? Bueno, si usted recordará, cuando primero Abraham es llamado, ¿verdad? Sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y vas a ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Le dijo Jehová Dios a Abraham, ¿sí? Y le dice, y voy a hacer de ti una gran nación y te voy a bendecir. Y a los que te bendigan, voy a bendecir, y a los que te maldigan, voy a maldecir, ¿sí? Y luego le dice, ¿verdad? Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Muy bien. Entonces, Abraham salió de la tierra, de la casa de su padre, y comenzó a caminar por fe a un lugar donde Dios lo iba a llevar. Él no sabía dónde, pero él iba caminando por fe. Pero con Abraham iba un personaje que era pues un sobrino de él, ¿sí? Lot. Y entonces caminaron y anduvieron ahí no sé cuántos años, pero llega un momento interesante en el cual los pastores, o los empleados, ¿verdad? Tanto de Abraham como de Lot, comienza a haber rosas porque ya el ganado era mucho, habían crecido, ya el espacio, había un tanto de hacinamiento, vamos a decir, y entonces ya comenzaban a ir los pleitos y Abraham, teniendo mayor experiencia, llama a Lot y conocemos la historia, ¿verdad? Y le dice, bueno, mira, ya no podemos seguir juntos. No es que ellos fueran enemigos, pero ya no podemos seguir juntos. Y entonces van a un lugar alto y Abraham le dice a Lot, mira toda la tierra que está frente a nosotros. Es tiempo que nos separemos. Y entonces te doy a ti, ¿verdad? Elige dónde quieres ir. Y entonces Lot comenzó a mirar y miró la llanura del Jordán y él dice, aquí está bueno. Y entonces yo me voy a ir aquí. Y entonces Abraham le dijo, si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha.
Y en efecto, así sucedió. Lot se fue a acampar en el valle, pero acampó, ¿verdad? Junto a dos ciudades, casi en medio de dos ciudades, la famosa Sodoma y Gomorra, ¿sí? Ciudades que después nos damos cuenta, ¿verdad? Que abundaba el pecado y en todas sus formas y colores y sabores. Pero Lot se va a vivir ahí y Abraham se fue más al norte. Ok. Cuando eso sucede, pasan los años y están ellos separados, ya se asentaron en sus lugares, ya comenzaron a prosperar en sus lugares, pero entonces dice la palabra, dice la escritura que surgen 4 reyes y van a hacer pelea con otros 5 reyes, o sea, una coalición de reinos, ¿va? Y entonces van a hacer guerra y se van a pelear y entonces invaden y saquean 4 de los reyes, de los grupos de reyes, uno, el más famoso, ¿verdad? El nombre Kedorlaomer. Van y sitian y atacan las ciudades de Sodoma y Gomorra. Se roban, conquistan y se roban todo lo de valor. Ok. Al estar Lot viviendo cerca de Sodoma y Gomorra, también se fue en el saco. Tanto así que se lo llevan cautivo a Lot. Con todas las posesiones de Sodoma y Gomorra, se lo llevan. Llega un trabajador de Abraham y le dicen, mira, se llevaron a Lot, a tu sobrino. ¿Y quiénes? Kedorlaomer y otros ahí. Y entonces dice la palabra que Abraham junta a 318 hombres y que se van a liberar a Lot. Y encuentran al rey que los tenía, pelean contra ellos en el campamento donde están, los derrotan, ganan, se traen el botín y liberan a Lot. ¿Sí? Entonces, cuando ellos vienen habiendo recuperado a Lot y al botín, dice la narración bíblica que sale al encuentro de Abraham el rey de Sodoma, ¿sí? Que se llamaba Bera con B grande. El rey de Sodoma sale a recibir a Abraham y a lo mejor agradecerle y qué sé yo, tantas cosas. Pero también ahí es donde aparece Melquisedec, ¿sí? Ahí es donde aparece Melquisedec y entabla, ¿verdad? Una conversación con Abraham. Y como bien lo decía nuestro hermano Julio, viene Melquisedec y trae unas ofrendas, un presente que curiosamente consistía en pan y en vino. No dice si era pan ácimo o si era pan sin levadura, pero dice que era pan y vino y se lo da a Abraham. Viene Abraham y del botín que había reunido, de lo que estos reyes habían saqueado, viene Abraham y le da la 10ª parte como ofrenda, ¿verdad? En señal de respeto, ¿verdad? En señal de a Melquisedec, en señal de superioridad. O sea, Melquisedec era superior a Abraham. Porque o sea, el más grande, ¿cómo le digo? El que era menos estaba obligado a dar una ofrenda, ¿sí? Y entonces en este caso, si nosotros miramos, Melquisedec no trae una ofrenda, él trae un presente, ¿sí? Pero Abraham, él le entrega los diezmos, que era no solo una ofrenda, era un impuesto, era una ¿qué le digo? Costumbre, ¿verdad? En los países, en las etnias semíticas, era parte, digamos, del protocolo. Pero en este caso, Abraham está considerando a Melquisedec como alguien mayor que él, ¿sí? Ya lo decía que era rey de Salem, y Salem, ¿verdad? Traducido es paz. Y algunos deducen que Salem era Jerusalén,
de hecho, ¿verdad? Ya posteriormente ya encontramos la palabra fusionada, no solo Salem, sino Jerusalén, ¿ya? Jerusalén. Entonces, muchos decían que era el lugar donde después, años después, fue declarado con el nombre de Jerusalén. Entonces, ese es el contexto, hermanos, en el cual aparece Melquisedec en la vida de Abraham. Pero aquí nosotros, hermanos, mis queridos hermanos, no podemos perder la vista, la hilación, la intención de el escritor a la epístola a los hebreos. Ya hemos dicho que, permítame, ya hemos dicho que la intención, ¿verdad? Hay dos objetivos principales en la epístola a los hebreos. Uno de ellos es el mostrar a Jesús como superior a todas las, digamos, a todas las actividades, a todos los principios, ¿verdad? A todos los rituales del Antiguo Testamento. Jesús es superior a todo lo que sus destinatarios conocían hasta este momento, ¿sí? Y en segundo lugar, el segundo objetivo principal del escritor a los hebreos es dar una advertencia de no extraviarse, de poner la fe en otra persona o en algún objeto, ¿verdad? Que no sea Jesucristo. Entonces, no nos perdamos que esa es la intención, ¿verdad? Del escritor. Ahora, cuando interviene y cuando comienza y aparece en Melquisedec, si seguimos esa línea de pensamiento, ¿verdad? Vamos a sacar conclusiones interesantes. La otra parte donde aparece Melquisedec es en el Salmo 110, versículo 4. Cuando David, ¿verdad? Está declarando y dice, bueno, eres sacerdote para siempre, a la manera o según el orden de Melquisedec, ¿sí? La segunda vez que aparece. Cuando caemos, hermanos, ya en la epístola, en el texto, ¿verdad? De la epístola a los hebreos, entonces estamos en el capítulo, básicamente en el capítulo 5, donde comienza a hablar acerca de este personaje. Y ya dijimos nosotros, hermanos, remontando un poquito en la primera lección, nosotros miramos que en el contexto histórico de la epístola a los hebreos, ¿qué era lo que encontrábamos? Encontrábamos que habían ciertas, el ambiente social, político, económico, no era el más favorable, en este caso para los cristianos, dado que el escritor de la epístola de los hebreos les escribe a los cristianos judíos, ¿sí? O hebreos, a ellos les escribe. Pero entonces miramos cómo los emperadores romanos primero tenían una buena relación con los cristianos, pero luego esto empeoró, especialmente cuando viene Nerón. Supuestamente él fue el que incendia Roma, o al menos él orquestó este incendio, ¿verdad? En la ciudad de Roma, para luego poder culpar a los cristianos. Estos son exiliados y se van con el tiempo, ¿verdad? Y ya cuando Nerón muere y cae otro emperador, con el tiempo, estos cristianos que habían estado en el exilio regresan otra vez a la ciudad de Roma, pero encuentran ya el ambiente bastante cambiado. Y entonces ellos, para no, como decíamos, andaban así como caminando de manera muy delicada, ¿verdad? Con piel de pluma, de gato, para no meterse a problemas con los emperadores, con las autoridades. Y entonces, muchos de ellos al regresar, comenzaron a negar su fe, la fe en Cristo, el autor y el consumador, ¿verdad? De la salvación y de la fe cristiana.
¿Por qué comenzaron a negar? Bueno, comenzaron a negarla porque mientras ellos estaban celebrando, cumpliendo, practicando las ordenanzas del Antiguo Testamento, la ley, no habían tenido problemas con las autoridades romanas. Y entonces cuando ellos regresan de ese exilio, comienzan y vuelven otra vez, estaban volviendo a las actividades de la ley, a los preceptos de la ley. Y entonces viene el escritor a la epístola a los hebreos y por rescatar esta comunidad cristiana y los valores, ¿verdad? Fundamentales de la fe cristiana, él elabora este escrito y esta carta y se las envía. Ahora, después de ver ese contexto, un repaso de ese contexto histórico, ¿verdad? Resumimos que se estaba debilitando la fe en Cristo y estaban volviendo a los ritos de la Torá o de la ley mosaica. Muy bien. No estaban reconociendo a Cristo como el Mesías y entonces él se propone, el escritor de la epístola a los hebreos, se propone en demostrarles, utilizando todos los argumentos posibles, demostrarles que Jesús, en efecto, era el Mesías, es el Hijo de Dios y Cristo era superior a todo lo que ellos consideraban como grande bajo la ley mosaica. Muy bien, entonces en esa línea de pensamiento llegamos al capítulo 5, ¿verdad? Llegamos al capítulo 5 de Hebreos y entonces ahí comenzamos a mirar ciertas cosas interesantes donde aparece este personaje interesante como lo es Melquisedec. Ok. Ahora, viene algo importante que nosotros vamos a notar. Cuando él comienza a hablar que Jesús es superior a cualquier orden de sacerdocio terrenal, ahí aparece Melquisedec, porque dice, ¿verdad? Él era según el orden de Melquisedec. Y aquí se comienzan a desprender algunas cosas interesantes. Por ejemplo, los versículos del capítulo 5, versículos del 1 al 10, que era lo último que miramos la vez anterior, dice, ¿verdad? Porque todo sumo sacerdote es tomado entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en las cosas que a Dios se refiere para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Y puede obrar con, perdón, estoy leyendo otra versión, y puede, para que se muestre paciente con los ignorantes y con los extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Ve una cosa importante aquí, hermanos, ¿verdad? No dice, hablando de Cristo, ¿verdad? Porque esa es la idea del escritor. Primero dice que los sumos sacerdotes, los sacerdotes eran tomados, eran contados dentro de los hombres. O sea que ningún sacerdote, hermanos, iba a ser ángel, ningún sacerdote iba a ser extraterrestre, ningún sacerdote iba a ser espíritu, tenía que ser hombre, ya, hombre de carne y hueso. Y entonces, todo sumo sacerdote, dice, es tomado entre los hombres y es constituido en favor de los hombres. Ahora, ¿por qué tenía que ser tomado dentro de los hombres? Porque recordemos que el sacerdote era un mediador, ¿sí? Entre Dios y los hombres. Era el que unía al pueblo con Dios. Pero entonces, ¿cómo un sacerdote iba a mediar, iba a ser intermediario entre Dios y el hombre si el sacerdote no conocía las debilidades de los hombres? No tenía las debilidades de los hombres. ¿Me entiende? No podía hacer, no podía justificarlo, ni siquiera podía entenderlo, ni siquiera podía ser paciente para con los ignorantes y los que se extraviaban. Entonces, tenía que ser hombre. ¿Sí? Claro, un hombre en un nivel superior, ¿ya? Un hombre entregado, un hombre santo, entregado y con toda la devoción hacia el servicio del Altísimo.
Pero también dice, ¿verdad? Versículo 2, porque este tiene que presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Versículo 2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, porque él también está rodeado de debilidad. Al hablar de Cristo, no podemos decir que, bueno, fíjese que dice, él también está rodeado de debilidad. No dice que en él hay debilidad. ¿Ya se fijó eso? No dice en él hay debilidad. Dice está rodeado. Aquí está y está rodeado. Todo lo que está a su alrededor es débil, pero él no. Él está en lo que está. De hecho, por eso dice la Escritura también que Jesús fue tentado en todo, ¿sí? Porque él fue hombre de carne y hueso y tuvo las mismas necesidades que nosotros, ¿ya? Y estuvo sujeto a las mismas pasiones que nosotros. Por eso dice fue tentado en todo. La diferencia es que sin pecado. Y eso hacíamos la relación la semana pasada, que el ser tentado no es pecado. El que nosotros seamos tentados, ahí no hay pecado todavía. Somos pecados cuando cedemos a la tentación, estamos. Y en este caso dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Y dice que por eso es que tenemos, ya llegaremos ahí, tenemos un sumo sacerdote que nos entiende a la perfección. ¿Por qué? Porque él fue sujeto a las mismas pasiones que nosotros, como humano. ¿Ya? La diferencia es que Jesús no pecó. Y entonces dice, ¿verdad? Avanzamos al versículo 3, por causa de ella, el sacerdote común tenía que ofrecer sacrificio por los pecados, tanto por los pecados de él como por los pecados del pueblo. En este sentido, Jesús es superior al sacerdocio normal. ¿Por qué? Porque él ofreció un sacrificio en la cruz por todos los pecados, no por los pecados de él, porque él no tenía pecado, ¿sí? Sino por todos los pecados, ¿ya? Aunque en un momento dice la palabra también que él, como se echó encima los pecados del mundo, ¿verdad? Por eso él también, digamos, cargó con esa maldición, pero no que él hubiera pecado. Estamos ahí. Luego dice, nadie toma para sí esta honra de nombrarse sacerdote o sumo sacerdote, sino el que es llamado por Dios como lo fue a Aarón. Recordamos que en el Génesis también aparece cuando Dios le dice a Moisés, mira, me vas a apartar a Aarón y a su descendencia. Yo los estoy eligiendo, ¿ya? Aarón y sus hijos, Nadab, Abiú y todos los otros dos, no fueron elegidos por voto popular. Fueron elegidos directamente por Dios. Después de esto, los siguientes sacerdotes iban siendo elegidos, pero nadie votaba por ellos, sino que iban siendo elegidos, como le digo, por herencia, por un efecto natural, ¿ya? Porque si yo era sacerdote, cuando yo ya no podía, me enfermaba, me moría, el sacerdocio no quedaba en el aire, seguía mi hijo, ¿sí? Y luego se moría mi hijo, seguía el hijo de él. O sea, era como un relevo, ¿ya? Un relevo. Pero, obviamente, ¿verdad? Tenía que ser un relevo, quien lo originó fue Dios. Entonces, por eso dice acá, ¿verdad? Nadie toma para sí esta honra, sino que en el caso de Aarón y sus hijos fueron elegidos directamente por Dios de manera enfática. Así tampoco dice Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar,
tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aquí está repitiendo la sección de Salmos, ¿verdad? Salmos capítulo 110, versículo, versículo 4. Y Cristo, versículo 7, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero llevamos la línea de pensamiento, ya. Está hablando del sacerdocio del Antiguo Testamento, pero habla, en este caso, habla o fusiona dos tipos de sacerdocio, hermano. Ojo acá. El que nosotros conocemos es el sacerdocio levítico, ¿sí? Donde se basa la ley. Pero, el sacerdocio de Melquisedec era distinto al sacerdocio levítico. Y si nos ponemos nosotros, hermanos, en la línea de tiempo, ¿qué sacerdocio comenzó primero? ¿El sacerdocio levítico o el sacerdocio de Melquisedec? ¿Cuál comenzó primero? A ver, exégetas bíblicos, a la una, a la dos. A ver. Yo creo, hermano, que fue de comenzó primero? Melquisedec, porque él ofreció los Oigo. diezmos. El de Melquisedec. Permítame, yo creo que tengo yo apagado mi equipo. Ajá, hermanos. Le decía, hermano, que yo creo que fue el de Melquisedec, sacerdocio, que es mencionado en el libro de Génesis. Y luego pues, lo del Levítico. ¿Usted cree? Sí, así. Ok, veámoslo así, hermanos, ¿verdad? Aparece Melquisedec, aunque la Biblia no lo dice, pero sí por la evidencia que acabamos de leer ahí en el capítulo 5 de Hebreos. Nadie puede decir, yo soy sacerdote, ¿verdad? Porque yo me establecí como sacerdote. Muero quemado. Es Dios quien te señala como sacerdote. En este caso, se menciona Melquisedec como sacerdote, ¿verdad? Del Altísimo. Hermano, la única manera que podemos entender es que Dios designó a Melquisedec como sacerdote. Ahora. Bueno, esto es lo que nosotros deducimos. Porque nadie podía atribuirse, ¿verdad? U ordenarse como sacerdote o sumo sacerdote, sino que Dios el que lo estaba ordenando. Punto número 2. Melquisedec sale, siendo ya sacerdote del Dios Altísimo, sale a recibir a Abraham. ¿Ya? Veamos. Abraham. Todavía Abraham. Estaba Abraham. Después Abraham, él ahí no tiene descendencia. Con los años viene y nace Isaac. ¿Sí? Y después de Isaac nace Jacob. ¿Sí? Y después de Jacob salen los 12 hijos, ¿verdad? Rubén, Zabulón, ¿verdad? Neftalí, Manasés, los 12 que luego después son conformadas las 12 tribus. ¿Sí? Entonces se imagina, aquí aparece Melquisedec con Abraham, pero luego aparece, después de Abraham, con los años, tiene el hijo Isaac. De Isaac sale Jacob. De Jacob salen los 12 hijos y de esos hijos salen las 12 tribus. Dentro de esas 12 tribus viene Jehová Dios y dice, me vas a apartar a los levitas. ¿Sí? Me vas a apartar a los levitas. ¿Para qué? Para que ellos se encarguen
en Números capítulo 3, versículos del 1 al 11, si usted lo anota, Números capítulo 3, versículos del 1 al 11, ahí encontramos que Jehová Dios, él selecciona a los levitas como tribu sacerdotal. 1. Y este es un dato extra. Números 18, versículo 6, versículos 20 y 21. Números capítulo 18, versículos 6, 20 y 21. Encontramos ahí que, en resumen, ¿verdad? De esas 12 tribus que conformaban Israel, Dios elige a una tribu, la tribu de Leví, convirtiéndose en la tribu sacerdotal. Las 11 tribus restantes, ellas iban a la guerra, ellas sembraban, ellas cosechaban. Esas 11 tribus se dedicaban a la ganadería, a cualquier actividad productiva, ¿sí? A sembrar y a cosechar y a cuidar ganado. Pero la tribu de Leví, ellos no hacían ninguno de esos trabajos. Ellos estaban únicamente para los rituales y el trabajo sagrado o el trabajo espiritual de la nación. Entonces, en Números 18, 6, 20 al 21, es cuando Jehová declara y dice, bueno, como ellos no tienen heredad porque ni tierra les dieron, ni porción de tierra les dieron, dijo Jehová, yo voy a ser su heredad. Y las 11 tribus restantes van a traer la 10ª parte y me la van a guardar. Y esa va a ser la manutención para la tribu sacerdotal. Agarra cómo es la jugada, ¿verdad? O sea, estamos viendo el inicio, ¿verdad? O las bases del diezmo. Pero vea cómo lo pintó Jehová Dios, ¿ya? Como las 11 tribus restantes iban a trabajar y la tribu de Leví no iba a trabajar, entonces las 11 tribus traían el diezmo del aceite de la cosecha de los frutos de los animales y lo entregaban, lo metían al alfolí, ¿verdad? A esas bodegas enormes. Y entonces los levitas vivían de toda la abundancia o de la 10ª parte que traían las 11 tribus. Dato extra. Pero entonces, hermanos, ¿verdad? Continuando con la línea, los 2 sacerdocios, el primero fue el de Melquisedec. Y luego, hasta que ya pasaron todas esas cosas, que Israel ya está dividido en tribus y ya ha sido seleccionada la tribu de Israel, la tribu de Leví, hasta entonces es que se instituye el sacerdocio levítico. Pero eso fue, hermano, muchos años de diferencia. Entonces, el primer sacerdocio es el de Melquisedec. O sea, en ese caso, el sacerdocio de Melquisedec era superior al sacerdocio levítico. Ojo. Ahora, viene el escritor a la epístola a los hebreos y él dice y se propone y prueba que Jesucristo, el sacerdocio de Jesucristo, el ministerio sacerdotal de Jesucristo, es superior al de Melquisedec. ¿Cómo le queda el ojo? Para los destinatarios de la epístola a los hebreos, que creían que la ley, que los levitas, que era lo superior, no, hombre, había un sacerdocio que era superior al de ellos, porque fue primero,
que fue el sacerdocio de Melquisedec. Pero luego viene y les dice, no hombre, y Jesucristo es superior al sacerdocio de Melquisedec. Eso era, hermanos, para dejar en evidencia la superioridad de nuestro Jesucristo. Y esto está tremendo. Pero la cosa no termina ahí, ¿verdad? Las leyes y todos los sacramentos que habían bajo el sacerdocio levítico eran importantes, ¿sí? Eran importantes, pero viene el escritor y dice, ¿verdad?, que el ministerio y el trabajo y la obra de Jesucristo es todavía mejor. Entonces, no solo les demostraba que el sacerdocio de Jesús era superior, sino también, por decirlo así, las leyes que Jesús traía nuevas eran superiores a la ley mosaica. Ahora, hay un dato aquí, hermanos, ¿verdad? Porque se compara el sacerdocio de Melquisedec con el sacerdocio de Jesucristo, y a veces nos da que pensar cuando dice, ¿verdad? Según el orden, tú eres sacerdote, ¿verdad? Del Altísimo, según el orden de Melquisedec, y menciona que Melquisedec no tuvo origen, que no tuvo padre, no tuvo madre. Ahí, hermanos, quiero que anoten un detalle importante, y es que a veces nosotros nos podemos, bueno, podemos llegar a confundirnos en ese juego de palabras cuando habla, ¿verdad?, acerca de el sacerdocio de Melquisedec, y voy a citarlo de manera textual en el capítulo 7. Dice, ¿verdad? Porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Melquisedec bendijo a Abraham. Y Abraham le entregó los diezmos de todo el botín que traía, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Y Salem indica rey de paz. Versículo 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era a quien aún Abraham, el patriarca, dio los diezmos del botín. Ahora, el versículo 3 específicamente, hermanos, hay una palabra, hay un término que aparece ahí en el texto, en el original. Que es bueno, se lo digo y luego ahí despacito para que usted lo anote, pero es agenealogetos. Vamos a ver si se lo puedo escribir para que usted lo anote. Así, hermano. Deje ver. Me dice si se puede leer. Ok. ¿Qué pasa con esta palabra, hermano? Esto viene de genealogía, ¿verdad? Viene de genealogía. Sin la A es genealogía. Es mi árbol genealógico. Es mi historia familiar. Es mi pedigrí. ¿Sí? Genealogetos. Pero cuando le ponemos la A, le anteponemos la A, como en este caso, entonces ahí ya lo traduciríamos, hermanos, sin registro genealógico. O sea, no es que no es que era un marciano y que apareció de la nada y que un extraterrestre lo tiró y él salió de una semilla de un aguacate. No. Él tuvo papá, tuvo mamá, tuvo familia, ¿verdad? Pero
Pero, la diferencia es que no hay registros. Es como que hay personas, por ejemplo, personas que no las fueron a asentar, ¿verdad? En el registro, en la alcaldía, y entonces ella sabe que tiene un nombre, esa persona sabe que, permítame, esa persona sabe que se pone un cumpleaños, ¿verdad? Así, al azar, pero como no hay registro, en realidad es como un fantasma, ¿sí? Pero papá tuvo, mamá tuvo, a lo mejor tiene hermanos, pero no hay un registro. Si usted se fija en los números, todas las genealogías, ¿verdad? Fulano engendró a fulano y fulano engendró a Perencejo y Perencejo engendró a Juanano, y ahí viene toda la rama y el árbol genealógico, ¿verdad? De Melquisedec, lo que está diciendo es que no hay un registro. Pero eso no quiere decir que no fuera humano. Ya me entiende. ¿Ya? Y entonces, pero hace la comparación entre él y Jesucristo, pero ya dijimos, la intención del escritor es exponer y declarar y afirmar la superioridad de Jesús versus el hombre, pues Melquisedec, o el sacerdocio de Melquisedec, que fue el primer sacerdocio de Dios que se registra en la palabra. Ahora, cosas importantes, hermanos, sobre estos dos sacerdocios, o los tres sacerdocios, vamos a decir, el de Melquisedec, el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Cristo. Vamos a decir lo siguiente, ¿verdad? Que el sacerdote tenía pecados. De hecho, él tenía que ofrecer, cuando él entraba al lugar santísimo, él ofrecía sacrificios por sus pecados y por los pecados del pueblo, ¿sí? Pero en este caso, Jesús fue sin pecado. Desde ahí ya es superior. Va notando eso. Segundo, ellos tenían que ofrecer sacrificios, obviamente por los pecados. Jesús no tuvo necesidad de hacer eso. Los sacerdotes, estos que hemos mirado, tanto Melquisedec como el sacerdocio levítico, eran mortales, ¿ya? A lo mejor vivían más que nosotros, pero morían. Y en este sentido Jesús es inmortal. Aunque alguien diga, sí, pero murió. Sí, pero murió, pero resucitó. Y está sentado a la diestra de Dios Padre, ¿ya? Superior. Los sacerdotes, ¿verdad? Tenían que ofrecer sangre de animales para expiar los pecados de ellos y de los del pueblo. Jesús, él no ofreció ningún animal, sino que él ofreció su propia sangre por los pecados de todos. Y ya no de manera periódica, una vez y para siempre. ¿Por qué? Porque los sacrificios durante el sacerdocio levítico era permanente, era periódico, ¿sí? Los sacrificios. Pero Jesucristo, ¿verdad? Vino a ofrecerse como un sacrificio una vez y para siempre. Ahora, hay algo interesante acá que no lo cumplen los demás sacerdocios. Jesucristo, él mismo, Jesús mismo, él era sacerdote, él fue la víctima ofrecida para ser inmolada, y él mismo sirvió de altar, su propio cuerpo sirvió de altar. Ninguna de esas tres cosas, o sea, esas tres condiciones no lo cumplieron los otros sacerdocios. Entonces, por eso, el escritor declara que Jesucristo es superior a los otros
sacerdocios. Al primero y al segundo. Melquisedec, con todo lo grande que tuvo, y luego el sacerdocio levítico, con todo lo riguroso que hubo, ¿verdad? Hay similitudes, porque tanto a Melquisedec, no lo dice la Biblia, pero lo deducimos de acuerdo a lo que leemos en Hebreos, que nadie puede tomarse ese título si no se lo da Dios. Entonces a Melquisedec lo eligió el Dios Altísimo. El inicio del sacerdocio levítico fue por Dios directamente, apartando a Aarón y a sus hijos Nadab y Abiú y a los otros dos. Y en el caso de Jesús, él le dice, a nadie le dijo lo que le dijo a Jesús: tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy y vas a ser sacerdote por siempre. Así, ¿verdad? Como a semejanza de Melquisedec. No quiere decir que era igual. Semejanza no quiere decir igual, hermano. Tenemos que aclarar eso, ¿verdad? Una pelota puede ser semejante a la otra, pero no igual. En este caso, Jesús no tiene iguales. Él es único, ¿verdad? Y reunió todas las características. ¿Para qué? Para que los hermanos allá, los destinatarios a la epístola a los hebreos, ellos pudiesen estar convencidos, ¿verdad? De que la fe que ellos deberían de tener no era una fe en la ley ni en el más grande como lo fue Melquisedec, sino en Jesucristo, porque él era el Mesías, era el Hijo de Dios y es el que está abogando y va a seguir abogando por todos nosotros. Bien, ahora, en todo esto que miramos, hermanos, ¿verdad? El hermano Julio presentaba dos preguntas que ya fueron respondidas, pero las vamos a resaltar. Según Hebreos 7:4 al 14, Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón. Entonces, ¿cómo se entiende esto? En el contexto del sistema sacerdotal establecido en la ley mosaica, que requería que los sumos sacerdotes fueran descendientes de Aarón. Bueno, en este caso ya dijimos, ¿verdad? Melquisedec fue el primer sacerdocio, fue antes del sacerdocio levítico y él fue elegido directamente por Dios. Entonces nadie tuvo que elegirlo, sino que fue Dios el que lo eligió. Ahí tenemos que entender eso, ¿verdad? Así como Dios eligió a Melquisedec, así Dios eligió al sacerdocio levítico, comenzando con Aarón. Después de eso, ya no es que tenían que elegirlo, sino que era por sucesión natural. Ya. Y en la segunda dice, se afirma que Jesús es un sumo sacerdote santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Sin embargo, en otras partes de la Biblia, por ejemplo, Hebreos 2:17-18, Mateo 4:1-11, Lucas 4:1-13 y otras citas más, se presenta a Jesús como completamente humano y tentado en todas las cosas como nosotros. Entonces, ¿cómo se reconcilian estas dos ideas aparentemente contradictorias en la teología de los hebreos, en la teología de la epístola a los hebreos? Bueno, debemos de entender, ¿verdad? Lo que ya dijimos anteriormente, que Jesús, antes de ser hombre, Jesús, de acuerdo a lo dice Juan y lo que miramos en otras lecciones, Jesús era el verbo, la palabra, ¿sí? Que estuvo en el principio de la creación. Cuando Elohim dice, hagamos al hombre, ¿verdad? Y comencemos con el proceso creativo. Ahí estuvo Jesucristo, porque dice que él era el verbo. Y todo lo que miramos y contemplamos fue hecho por la palabra. Y entonces, si Jesús es el verbo, Jesús es Dios, Jesús estuvo en el principio de la creación. Pero llega un momento en el proceso, ¿verdad? En el plan
redentor de Dios, en que Jesús tenía que encarnarse. ¿Para qué? Para satisfacer las exigencias, ya en este caso de la ley, ¿sí? Para que el hombre fuese reconciliado con Dios. Entonces, como ningún ser humano pudo cumplir con la ley, entonces vino Jesucristo. Cuando hubo el cumplimiento del tiempo, vino Jesús, nacido de mujer y nacido bajo la ley, o sea, en carnita y hueso. Él sintió, tuvo sueño, tuvo sed, sintió aflicción, sintió dolor, sintió angustia, sintió estrés. Y de acuerdo a lo que dice la palabra, fue tentado de acuerdo a las necesidades o a los impulsos que como humano él pudo tener. La diferencia es que él no cedió a las tentaciones. Pero en ese caso nosotros entendemos y relacionamos, ¿verdad? ¿Cómo podemos fusionar eso? Entendiendo la divinidad y la humanidad de Dios, ¿sí? Porque no dice que pecó. Y obviamente Jesús, santo, inocente, sin mancha, pero el hecho de que diga la Biblia de que él fue tentado en todo, eso no quiere decir que pecó. Él se siguió manteniendo limpio, ¿verdad? Y por eso, él se ganó el título que tiene hoy, ¿sí? Filipenses 2 dice que se despojó de todo. Y por todo lo que hizo, incluso hasta volverse obediente a una muerte de cruz, dice el apóstol Pablo que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de él, hombre, se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que él es el máquina, el superior. Bueno, eso son Filipenses, ¿verdad? Pero eso era lo que el escritor, el autor a la epístola a los Hebreos le quería demostrar y le quiso demostrar a los hermanos, a sus destinatarios, ¿ya? Entonces, cuando ya miremos la próxima sesión, que vamos a entrar en el capítulo 8, ahí vamos a entender, es la culminación, hablando del sacerdocio, cuando el apóstol pone, ¿verdad? Que ya no solo él como persona, ahorita hablamos él como persona, pero vamos a mirar el trabajo, la función, la misión, el ministerio sacerdotal de Jesús fue superior a los antiguos y que por eso fue necesario la creación de un nuevo pacto, ¿ya? Pero eso lo vamos a mirar la próxima clase cuando entremos al capítulo 8 de la epístola a los Hebreos. Hermanos,